con la siguiente mesa. Ah, ya, no. Gracias. No. Saludos, papá. Presente a la señorita el doctor Rivera Gamboa. Bueno, toda la gente hermana en la mesa. Invitamos al doctor Rivera Gamboa para que se acerque a la mesa. A continuación, sigue el acto jurídico sobre el quinto pleno casatorio. Bien, esta maratónica sesión, más que de celebración, sería pues de ardua labor civilista. Entonces nos complacemos de estar los que estamos, pues, los que hemos sobrevivido, finalmente sí estamos involucrados en esta problemática y daremos cuenta de alguna manera de ese esfuerzo que se está haciendo. Solamente para entrar al tema, el acto jurídico. Efectivamente, el quinto pleno analizó un punto controvertido referido al acto jurídico. El acto jurídico es un hecho. Un hecho es la transformación de la realidad, pero producido por el hombre, ¿cierto? Pero no basta que ese hecho haya sido producido por el hombre, sino que además tenga relevancia, importancia, trascendencia jurídica. De esa manera se configura el acto jurídico. Y la relevancia, importancia, trascendencia jurídica la hallamos dónde, cómo. Bueno, a priori podríamos señalar que la norma le otorga esa condición de relevante. A priori sí podría ser de esa manera, pero ya acá se ha hablado, los maestros, felizmente, con mejor conocimiento de quien habla, lo han expresado. La relevancia, trascendencia, importancia, en realidad es la social, la económica, que antecede a eso que conocemos como relevancia jurídica, importancia jurídica. ¿Correcto? Entonces, manteniendo esa línea, lo jurídico pasaría a ser el reconocimiento de tal situación social, económica, preexistente. Y si hubiese una no equivalencia, simplemente la norma deviene en lo que se conoce como la otra muerta, en ilegítima. Muy bien. Lo segundo, y los actos inexistentes, miren, no decimos actos jurídicos inexistentes, los actos inexistentes en sí mismo implicaría una inconsistencia. Oye, si inexiste, no hay acto. ¿De qué habla? O sea, como actos inexistentes, menos acto jurídico inexistente. Lo inexistente del supuesto acto. Bien, sabemos pues que un acto es anulable si tiene un defecto subsanable, ¿sí? Y sabemos que un acto es nulo en tanto ese defecto del que adolece no es subsanable, ¿sí? Nulidad absoluta, nulidad relativa. Pero conviene precisar, si ustedes quieren, entre comillas, que existe una nulidad aún más grave, entre comillas. La inexistencia no debe ser confundida con la nulidad absoluta, en tanto sus consecuencias jurídicas son distintas. El supuesto es distinto y la consecuencia jurídica es distinta. Si ustedes quieren, la sanción civil es aún más drástica, ¿correcto? Ello a propósito efectivamente de lo debatido en el quinto pleno, en donde se trataba de, mediante un esfuerzo de debate, reflexión, concordancia, distinguir efectivamente un acto que adolece de nulidad absoluta de un acto inexistente, el cual en modo alguno
podría siquiera merecer ser llamado acto. Lo inexistente, el acto nulo, el acto anulable y, si ustedes quieren en ese orden, el acto jurídico. He querido simplemente, por la vocación docente que ustedes conocerán, algunos están acá presentes, alumnos, con algunos cursos que llevamos, dar entrada a lo que finalmente pues los maestros que nos acompañan sabrán explicarlo con mayor razón. Por favor, doctor Harold. Muchas gracias. Habiendo aperturado esta mesa el doctor Lorenzo, dejo el uso de la palabra al doctor Rivera Gamboa para que nos dé sus alcances y detalles sobre el quinto pleno jurisprudencial en materia de actos jurídicos. Buenas noches a todos, muchas gracias. Siempre es grato regresar al alma mater. La hora ya avanzada y eso tiene una ventaja, pero también un inconveniente. Una ventaja para mí porque ya los agarro cansados, entonces ahí la curiosidad y la atención me va a relevar de ser muy exhaustivo. Y tiene una desventaja porque esto último también implica que debo ser sumamente breve, conciso y claro para no abusar de su tiempo y de su energía y paciencia. A ver, debo confesar que cuando se me invitó muy gentilmente, cosa que agradezco por supuesto a los organizadores de este evento, se me invitó para comentar, conversar, porque eso pretendo, conversar, más que hacer una exposición magistral, ni mucho menos, sobre el acto jurídico y cómo había sido enfocado en un pleno casatorio. Me causó, por supuesto, entusiasmo por la posibilidad de venir a conversar con estudiantes de la universidad de la que yo también soy egresado hace ya bastantes años, pero me causó también una desazón, porque a propósito de la invitación, obviamente releí el pleno casatorio y entonces me vi en la encrucijada de cómo abordar el tema, dada mi condición, digamos, de subordinado funcional de quienes han emitido este acto jurisdiccional, porque quien habla es magistrado también del Poder Judicial, y entonces he de apelar en este caso a mi derecho constitucional a la crítica de las resoluciones judiciales como un fundamento a priorístico de cualquier responsabilidad por algún comentario que pudiera ser considerado poco fraterno al interior de mi institución. ¿No? Y lo digo esto, por supuesto, con ánimos yocandi, ¿no? Aunque no haya tenido ese efecto. Y empiezo diciendo esto porque de la lectura del pleno casatorio y del cotejo de algunos comentarios que se han escrito sobre el particular, pues uno llega a una situación un poco casi de conflicto interno, de cómo los jueces a veces, en vez de hacer las cosas bien y corregir las deficiencias que en la realidad se pudieran mostrar en las relaciones sociales, probablemente lejos de cumplir ese objetivo o tener ese efecto, a veces echamos un poquito más de gasolina al fuego, ¿no? Y yo creo que este es el caso puntual de esto que les comento. Fíjense, el pleno casatorio, el tema es relativamente sencillo, el caso concreto que fue sometido a pleno casatorio. Se cuestionaba por vía de nulidad, planteado como nulidad de acto jurídico, los acuerdos de una asociación privada. En primera instancia, y las causales de nulidad eran falta de manifestación de voluntad. Una de ellas, y si no me equivoco, la otra era simulación. En primera instancia obtuvo sentencia favorable. En segunda instancia, la Sala Superior dijo, un momento, tú me traes acá como nulidad de acto jurídico, lo que en realidad es un cuestionamiento de un acto de una persona jurídica interna, de una asociación, artículo 92 del Código Civil. En realidad me estás, digamos, eufemísticamente planteando una pretensión que en realidad es una impugnación de un acuerdo social. Y por tanto se aplica el plazo de caducidad y tu demanda ha sido presentada fuera de plazo. No debe aplicarse las normas de nulidad
del acto jurídico, 219 y siguientes, sino el artículo 92. Y por tanto, improcedente la demanda. Revoca a improcedente. Sube en casación, quien eleva en casación es evidentemente la parte demandante, dice, un momento señor, infracción normativa, ¿de qué? Artículo 219, inciso 2, me parece, del Código Civil, inaplicación o infracción normativa. Entonces, el tema en cuestión para la Corte Suprema era, en realidad, esta causa, ese caso, debía ser resuelto como una de nulidad de acto jurídico o debía ser resuelto como una de impugnación de acuerdo societario. Porque dependiendo que fuera una u otra pretensión, dependiendo que fuera validada de una u otra forma, serían aplicables los plazos de 10 años de prescripción para nulidad de acto jurídico o de 3 meses o 30 días o 60 días si fuera acuerdo, impugnación de acuerdo societario conforme al artículo 92. Entonces, la importancia es capital de este tema, aparentemente estrictamente teórico, pero la importancia, las implicancias prácticas son fundamentales. Una cosa es tener 10 años para demandar y otra cosa es tener 30 días para demandar, evidentemente. Entonces, la Corte Suprema dice, a ver, sobre este tema, los jueces se disparan cada uno por su lado. Algunos tramitan y resuelven estos temas como nulidad de acto jurídico, otros lo reconducen y los califican y los tramitan y resuelven como impugnación de acuerdos y por tanto deniegan la demanda. Entonces convocan al pleno casatorio. Ese es el tema, ese es el dato fáctico. Y entonces aquí empieza, digamos, un poco la visión crítica que yo aquí traigo esta noche. Porque lo primero que llama la atención es, oiga, nos hemos demorado 2 años para expedir esto, ¿no? Casi 2 años para expedir este pleno casatorio. Entonces uno espera una pieza jurídica descollante, digamos, ¿no? Con la tingencia que una resolución judicial no es un ensayo, no es un estudio doctrinario, ¿no es cierto? Tiene una particularidad, cumple una función y tiene cierta lógica también. Entonces uno empieza a revisar el tema y lo que resuelve la Corte Suprema. Y la Corte Suprema llega a la conclusión que, tratándose de la impugnación, cuestionamiento, todavía no hablemos de impugnación, de un cuestionamiento de la invalidez, ¿no es cierto?, de la pretensión de alguien que quiere enervar los efectos y la validez de un acuerdo de una asociación, no importa cómo le llame, no importa qué norma jurídica invoque, 219 o cualquier otra, lo cierto es que eso solamente podrá hacerse a través de la puerta del artículo 92 del Código Civil, impugnación de acuerdo, y por tanto sujeto a los plazos. Bien, esa es, digamos, la primera conclusión. Entonces hay que analizar los fundamentos y la lógica y la línea argumental que trae esta decisión de la Corte Suprema. Y entonces lo primero que vemos es que es una resolución bastante amplia, como corresponde a un pleno casatorio, ¿no es cierto? Pero digamos que a uno le llama la atención cuando asume como punto de partida el análisis del negocio jurídico, ¿no es cierto? Y dice algunas cosas, el negocio jurídico está reconocido en nuestro código del 84, dice incluso, por ejemplo, estuvo ya en la mente del legislador del código del 36, el código, la teoría del negocio jurídico, hace una cita por allí muy corta de León Barriendarán. Dice incluso, por ejemplo, el artículo 1075 del Código Civil del 36 contiene todos los elementos del negocio jurídico, excepto, no hace referencia, dice, a la manifestación de voluntad. Y entonces, esta primera observación que se hace en la resolución, para alguien que como yo estudiamos acto jurídico con el Código del 36, pues es una llamada de atención, de alerta. Porque decir o criticar que el artículo 1075 del Código del 36 no tenía una referencia a la falta de manifestación de voluntad, pero sí a todos los otros elementos, revela, desde mi punto de vista, un cierto desconocimiento, acaso inexcusable, de cuál era el sustento doctrinario del legislador del 36 y del Código del 36. Yo no sé si ustedes han tenido ocasión de hojear el Código de 1936. Háganlo, como un ejercicio estrictamente casi lúdico. Háganlo y comparen con el Código del 84. El Código del 84 es casi un manual
tiene definiciones por todo lado, desmenuza los elementos de las instituciones, todo el articulado es casi un manual. Prácticamente ahora se estudia código, casi no se estudia derecho civil, porque lo que uno hace es estudia los comentarios del código. Cuando uno estudiaba derecho con el código del 36, lo último que veía era el código civil. Para estudiar acto jurídico uno tenía que leerse, libro de cabecera, León Barriendarán, y explicaba toda la doctrina y latín por todo lado, ¿no es cierto? Y después de estar embebido de todo ese bagaje doctrinario, entonces recién uno acudía al código a leer el articulado. Si no, uno no podía entender el código del 36, porque el código del 36 no tenía definiciones. Y entonces cuando el código del 36 en el artículo 1075 dice el acto jurídico requiere agente capaz, objeto lícito, etc., y efectivamente no hace referencia a la manifestación de voluntad, es por una sencilla razón, porque el código del 36 asume como supuesto necesario, obvio, evidente, la existencia de la manifestación de voluntad como fundamento del acto jurídico, porque tomaba una diferencia conceptual básica del hecho jurídico y el acto jurídico. El hecho jurídico, aquel que no trasunta una manifestación de voluntad humana, es un hecho casi de la naturaleza, pero con consecuencias jurídicas, y el acto jurídico que sí era la manifestación de la voluntad del ser humano, proveniente de un agente capaz, que tuviera un objeto lícito, etc. Entonces el Código del 36 no consideró necesario hacer por obvio a la manifestación de voluntad como un elemento del acto jurídico. Eso parece que no se tomó en consideración, digamos, cuando se empieza a hacer esta resolución. E insisto, entonces, si tal es el punto de entrada al razonamiento, ya es una llamada de alerta, ¿no es cierto? Muy bien. A partir de ello, hace todo un análisis, desde mi punto de vista, innecesario, sobre el negocio jurídico, se va hasta el derecho alemán, ¿no es cierto?, al 1900, habla de las teorías, de la voluntarista, la normativa, la preceptiva, o sea, una serie de teorías sobre el negocio jurídico que en realidad creo yo que no era necesario desarrollar para lo que era materia de litis y lo que tenía que resolverse. Finalmente, pasa de modo muy esquemático al negocio jurídico a los supuestos de invalidez o ineficacia, que le llama, ¿no?, del acto o del negocio jurídico. Supuestos de ineficacia que toma como punto de referencia aquella clasificación básica en estructural, ¿no es cierto?, y la ineficacia funcional. Los abogados somos, por deformación profesional, pensamos que los conceptos que elaboramos y que ideamos, pensamos que eso es la realidad. Pensamos que la ley moldea la realidad. Y esto me hace recordar a las clases de Sociología del Derecho del maestro Catacora, que nos decía la ambivalencia del derecho. El derecho es producto social y también factor de cambio social. Entonces, cuando a veces razonamos jurídicamente, pretendemos encasillar la realidad en la norma, y más que en la norma, en las doctrinas, en las teorías. Y cuando no se ajusta la realidad a una doctrina, cuando la solución por la que uno opta no se ajusta con toda la coherencia conceptual que uno puede tener, estamos entonces desquiciados. Algo no funciona. Y esto creo yo que es en parte lo que ha pasado acá. Fíjense, esto de la ineficacia estructural o funcional, ¿es creación de quién? No es de ningún autor europeo, esto es de los argentinos, cuando no los argentinos tratando de reinventar el mundo y darse la gran parte, ¿no es cierto? Entonces, con ineficacia estructural o funcional, lo único que hacen es hablar de los supuestos de invalidez, que ya desde el Código del 36 nosotros manejamos como supuestos de invalidez ab origine o ab inicio y supuestos de invalidez ex post. Pero ahora le llamamos estructural y funcional, ¿no es cierto? Bien, es válido. Finalmente, en lo que a mí respecta, los nombres no le hacen, el asunto es que la norma y el concepto sirva, ¿no?, que sean funcionales. Y entonces dice la resolución
el negocio jurídico en nuestro país solo reconoce dos supuestos de invalidez, dos clases o categorías de supuestos de invalidez, estructurales y funcionales. Entre los estructurales, la nulidad y la anulabilidad. Y los funcionales, bueno, no viene al tema, pero hace una breve referencia. En los supuestos de invalidez estructural, nulidad y anulabilidad. Y expresamente dice, un momento, inexistencia, no. En nuestro derecho la inexistencia, valga la redundancia, no existe. El Código Civil no reconoce la inexistencia. Muy bien. Ese es el marco conceptual. Entonces dice, bueno, ahora, ¿cómo se plantea un supuesto de invalidez de un acuerdo de una asociación? El artículo 92 del Código Civil, si ustedes reparan, dice algo así como las acciones impugnatorias. Todo asociado puede impugnar, dice el primer párrafo. El segundo párrafo habla de las acciones impugnatorias. ¿Qué son las acciones impugnatorias? Hasta donde yo sé, acciones reales, personales, la acción reivindicatoria, ¿no es cierto? Incluso el concepto mismo de acción ya ha perdido casi trascendencia, porque ahora no se maneja el tema de la acción, se maneja el concepto de pretensión, ¿no es cierto? Entonces, cuando el Código Civil dice la caducidad extingue el derecho y la acción, mentira. La acción no se extingue, se extinguirá la pretensión, no puede plantear la pretensión, el derecho de acción no se extingue porque el derecho de acción es de orden público, es la posibilidad que yo tengo de impetrar la intervención jurisdiccional del Estado, solo que no podré presentar una pretensión determinada, que ya caducó. Pero entonces el Código habla de acciones impugnatorias. ¿Y cuáles son las acciones impugnatorias? La acción de nulidad, la de anulabilidad. Entonces hay que darle contenido. ¿A qué se refiere el artículo 92 cuando habla de impugnación y de acción impugnatoria? Entonces la resolución de la Corte Suprema dice, muy bien, el 92 engloba los dos supuestos de nulidad de invalidez estructural que reconoce nuestro sistema, la nulidad y la anulabilidad. Y a partir de eso dice, no hay otra posibilidad de que tú puedas impugnar un acuerdo. Si solamente puedes plantear nulidad y anulabilidad, no hay otra posibilidad porque no hay inexistencia en nuestro ordenamiento. Y la impugnabilidad no es una categoría de ineficacia estructural. Y si esto es así, pasa ya a aplicar el principio de especialidad, pero la nulidad y anulabilidad están reguladas en la parte del acto jurídico y se aplica a todo acto jurídico y tiene plazos determinados de prescripción, 10 años, 2 años, establece quiénes son los legitimados para plantearla, ¿no es cierto? El afectado, la parte interesada, tercero interesado, el Ministerio Público. Entonces, a partir de allí dice, bueno, son dos supuestos, nulidad y anulabilidad, esos dos están englobados en el 92. Pero como tenemos la norma que habla de nulidad y anulabilidad en la parte del acto jurídico, dice, tenemos una antinomia. Tenemos dos normas o dos regulaciones aparentemente contradictorias. Y entonces hay que superar la antinomia. ¿En base a qué? A una interpretación. Y hace una interpretación, disque sistemática y atendiendo al principio de especialidad. Como esta norma de la impugnación de los acuerdos del 92 está en un título especial de personas jurídicas, es norma especial. Y la norma especial prevalece sobre la regulación general. Y entonces concluye y dice, cualquier impugnación que supone nulidad o anulabilidad debe pasar por el aro del artículo 92. No hay otra posibilidad de impugnar los acuerdos de una asociación. Esa es la conclusión, digamos, más importante. Entonces ahora podemos un poco repensar. Esto es lo que ha dicho la Corte Suprema. Vamos a tratar rápidamente, por favor, me avisa el tiempo porque yo suelo perder la noción del tiempo. Si esto ha dicho la Corte Suprema, fíjense, si ustedes cuando lean, si no lo han hecho, lean toda la resolución está pensada en función de los asociados. Y es correcto, porque el artículo 92 habla o se refiere a los asociados.
Y entonces la Suprema dice, los asociados solo podrán, ¿no es cierto? Y se rigen por los plazos de 30 y 60 días. Entonces, digamos, abramos un poco el esquema. ¿Y quien no es asociado puede impugnar un acuerdo de una asociación? Porque, ojo, la nulidad y la anulabilidad son supuestos de invalidez de todo acto jurídico y tiene una regulación abierta, ¿no es cierto?, en la parte respectiva de acto jurídico, que legitima a plantearla a cualquiera que tenga interés, ¿no es cierto? ¿Puede alguien que no sea asociado verse afectado por la aplicación de un acuerdo de una asociación? No tengo duda que sí. Ese tercero no asociado ¿podrá impugnar ese acuerdo? La Corte Suprema no lo ha dicho, ojo, no ha dicho ni sí ni no, es decir, ha obviado en toda la línea. Y ante ese silencio manifiesto solo hay dos opciones. O la Corte Suprema consideró, o sea, se dio cuenta de esa posibilidad, pero consideró que en este caso no era necesario, o la Corte Suprema no se dio cuenta y sencillamente resolvió sobre lo que tenía en la mesa. Lo cierto es que sobre ese extremo no dice nada. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque si la Corte Suprema ha concluido que los asociados solamente pueden plantear una nulidad o anulabilidad por vía del artículo 92, y si concluimos, según el análisis que hagamos, que un tercero también podrá, que un tercero con interés también podrá cuestionar un acuerdo de sociedad, de asociación, ¿le vamos a aplicar el 92? No, no podríamos aplicar el artículo 92, tendríamos que aplicarle las reglas de la nulidad del acto jurídico. Entonces, en teoría, llegaríamos a una situación que el asociado tiene 30 o 60 días, según el caso, para impugnar el acuerdo, pero un tercero podría tener 10 años o 2 años, si fuera anulabilidad. Pero bueno, digamos que en un ejercicio, un esfuerzo por guardar coherencia, diríamos, no, el tercero también se ciña al 92, ya, correcto. ¿Y el Ministerio Público? Que conforme a las normas del Código de Acto Jurídico, también puede demandar nulidad de un acto, de un acuerdo de asociación. Al Ministerio Público también lo vamos a ceñir al plazo del artículo 92. Y los jueces que pueden declarar de oficio. Recordemos que los jueces, de modo muy excepcional, pueden declarar de oficio una nulidad manifiesta. ¿Tendrá un plazo? Parece que no, ¿no es cierto? Entonces, si vamos a optar por una interpretación según la cual, conforme a la Corte Suprema, los asociados se ciñen al 92, pero los terceros no, entonces el argumento, uno de los argumentos fundamentales que sustenta la decisión de la Corte Suprema, aquella que dice tenemos que privilegiar la seguridad jurídica, ese argumento se cae. Y se cae porque entonces, ¿cómo puedes hablar de seguridad jurídica si para uno le das 3 o 60 días, pero dejas abierta la puerta de 10 años para otros? Si el propósito del 92 es preservar, digamos, garantizar el principio de mínima injerencia, ¿no es cierto?, en la vida interna de una persona jurídica, darle respaldo al principio de conservación de los actos asociativos, que está muy bien, pero eso tendría que ser también aplicable respecto de terceros, no solamente respecto de los asociados. Entonces allí tenemos una primera aparente contradicción intrínseca, a partir de lo que no ha dicho la Corte Suprema respecto de la posibilidad de impugnación de acuerdos societarios por terceros. Ahora bien, revisaba algún material, hay quienes interpretan y dicen, un momento, no podemos asimilar, como lo hace la Corte Suprema, que toda nulidad y anulabilidad pasan por el 92, porque el 92 solamente se refieren a los supuestos de anulabilidad, no a los supuestos de nulidad. Y comentan así, la Corte Suprema llega a esa conclusión a través, dizque, de una interpretación sistemática y por principio de especialidad. Pero dicen, pero se ha olvidado de hacer una interpretación histórica y comparativa de fuentes. ¿Por qué? Porque si se hubieran tomado el trabajo de revisar los orígenes, digamos, de ese artículo 92 en otros cuerpos normativos, en otros códigos, podrían haberse dado cuenta que, por ejemplo, en Italia, que tiene norma similar,
ellos perfectamente tienen establecido que la impugnación de los acuerdos, como sería en el caso del 92, es un supuesto de anulabilidad y que por tanto esos plazos de 30 y 60 días, plazos cortísimos, solamente operan para la anulabilidad, pero para la anulación, o sea, para la nulidad, perdón, operan los plazos ordinarios. Entonces dice, ya ves, si tú te hubieras remitido a las fuentes de tu propia norma, habrías entendido, le habrías dado otro sentido a esta disposición, a esta norma. Pero hay otra tercera interpretación que dice, el 92 no es ni supuesto de nulidad ni de anulabilidad, es un supuesto de invalidez diferente, de impugnabilidad. Entonces uno dice, oye, pero yo no he estudiado eso de impugnabilidad. No, realmente no me acuerdo, uno dice. Entonces estos autores nacionales, ¿no?, jóvenes todos y por ello más acuciosos, dicen, pero revisen el código. El propio código habla de otro supuesto de impugnabilidad. Por ejemplo, cuando dice que se pueden impugnar los actos del curador, no habla de nulidad o anulabilidad, habla de impugnar actos del curador. Y no por ausencia de algunos de los elementos estructurales, ni por un vicio sobreviniente, no, sencillamente porque hubo disposición por encima de lo permitido por ley o porque afectó el interés del curado, etcétera. Entonces, en ese supuesto es impugnabilidad, no es ni nulidad ni anulabilidad, es lo mismo acá, dicen. Entonces, como pueden ver, lo que ha hecho la Corte Suprema, yo me temo que, lejos de zanjar este tema, más bien lo que ha hecho es un poco como golpear el avispero, porque lo que aparentemente antes solamente se debatía entre si era el plazo de 60 días o era los 10 años, ahora se ha abierto el panorama y el espectro, y entonces tenemos que determinar si en verdad es nulidad o es anulabilidad o es impugnabilidad. Si hay existencia o no hay existencia como una categoría de ineficacia del acto jurídico. Porque hay quienes dicen que la inexistencia sí está en el Código Civil. Si no, dicen, lean el artículo 1539 del Código Civil. Cuando dice, no sé, algo así como, no existirá el contrato hasta que no haya la conformidad de las partes con todas las estipulaciones o algo así, habla de existencia. O si no, lean la cesión de créditos, cuando dice que el cedente debe asegurar o debe probar, ¿no es cierto?, está obligado a probar la existencia del crédito. Entonces, la existencia sí es una categoría que está en el código. Lo que pasa es que no tiene una regulación expresa, como la tiene la nulidad, la anulabilidad. ¿Por qué? Porque a diferencia de la anulabilidad o la nulidad, la existencia es casi un supuesto necesario, material, lógico, que no requiere una fatispecie determinada que sea objeto de regulación. O sea, la existencia es un dato de la realidad. ¿Y cuál es la diferencia entre una inexistencia, por ejemplo, o una nulidad? La nulidad priva de vicios, ab inicio incluso, si es una nulidad, ¿no es cierto?, radical, no genera ningún efecto, pero sí puede generarlos para terceros. O sea, alguien que de un acto nulo adquiere derechos, no se le pueden privar de ellos. Pero de un acto inexistente, ¿podrá generarse derechos? No se puede generar derechos, ni siquiera para un tercero de buena fe. No hay tercero de buena fe respecto de un acto inexistente. Por tanto, no es tan sencillo decir, en nuestro sistema jurídico el concepto de inexistencia no funciona o no rige. Claro que sí, no lo tenemos evidente con regulación, pero en sus efectos sí. Porque podría alguien decir, eso es inexistente. Y entonces, a partir de esto, se genera otra interpretación, y dice un momento. Debemos hacer lo siguiente, interpretar que el 92 es para anulabilidad. Y si bien es cierto, la Corte Suprema ha dicho que también incluye nulidad y los jueces no van a poder decir lo contrario, podríamos hacerlo con una fundamentación, ¿no es cierto?, apartarnos del precedente, se puede. Pero con conocimiento de causa yo puedo decir que va a ser bastante difícil que en el corto plazo
un órgano jurisdiccional se quiere apartar del precedente, ¿correcto? Entonces, durante un buen tiempo, la cosa va a estar, nos guste o no, va a estar así clara y definida, aunque fuera incorrecta, pero va a serlo. Entonces, estos autores dicen, correcto, ya, tú no te hagas bolas, le dicen al juez. Tú no digas que la nulidad no está incluida en el 92, ya. Pero si te traen una pretensión como nulidad, tú recalifica eso y di que es inexistencia. ¿Por qué? Porque si estás hablando de falta de manifestación de voluntad, interpreta y di, entonces es un acto inexistente. Si no ha habido manifestación de voluntad, no existe. Y por tanto, estás incorporando una nueva categoría jurídica que si bien la Corte Suprema dice no existe, pero tú puedes, no existe en el derecho, no está reconocido en el derecho peruano, pero tú desarrollas un ejercicio y eso va a permitir que quede dentro de los límites del artículo 92 solo anulabilidad y pueda sustraer lo que es nulidad para hacer posible la aplicación del plazo de 10 años. ¿Y se explica o se justifica esto? Dicen sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa si, como esto se ve todos los días, y se los digo esto sí con penoso conocimiento de causa, la cantidad de acuerdos societarios o acuerdos de asociaciones fraudulentos, con firmas falsificadas que se presentan a registros públicos y se inscriben? Y ustedes que le falsificaron la firma no se enteran, pues, no se enteran hasta dentro de 6 meses, ¿correcto? Pero la norma dice, si el acto se inscribió, tienes 30 días. Ante un acto manifiestamente nulo, ilícito, delincuencial, como es la falsificación de firmas, podríamos decir, no, es que ya pasó los 30 días y por tanto murió la flor. A esto vuelvo entonces cuando decía que el derecho no puede pretender que la realidad se acomode a un concepto, a una doctrina. El derecho tiene que dar respuestas razonables a las situaciones y a los imperativos de la realidad. Por supuesto, esto de razonable no implica que cada uno aplique su razonabilidad según su leal saber y entender, digamos, tratando de convertir en blanco lo que la ley dice que es negro. No, pero los abogados justamente estudiamos derecho para interpretar, dar contenido, actualizar, ¿no es cierto?, los conceptos, más allá de la norma fría. Porque, ojo, ahora la interpretación literal es la menos utilizada y la menos adecuada para cualquier aplicación de derecho, ¿no es cierto? Porque tenemos muy claro ahora que una cosa es la disposición y otra cosa es la norma. Y hay que interpretar la norma, no el texto. El texto te puede permanecer invariable 20 años, 50, 100 años, y en esos 100 años tú le vas actualizando a través de interpretaciones, y estas interpretaciones se hacen no solamente en base a teorías, doctrinas, sino también con sentido de realidad, con previsibilidad de consecuencias. Esta interpretación que yo doy, ¿cómo va a impactar en la realidad? ¿Qué va a permitir? ¿Va a permitir actos fraudulentos? ¿Va a permitir encarecimiento de los incrementos de los costos de transacción? Análisis económico del derecho. O sea, todo eso debe ser objeto de ponderación cuando se expide una resolución judicial. Yo me temo que esto último es lo que ha faltado en este pleno casatorio. Se ha procurado ser fiel, digamos, a una visión doctrinaria, a una visión teórica, ¿no? Es una opción finalmente. Puede ser que uno es consciente del efecto negativo que puede tener, de los efectos negativos que pueda tener, pero puede pensar muy lealmente que los efectos positivos son mayores. Entonces uno puede decir, no, ¿sabes qué? Acá esto hay que zanjarlo. Pato o gallareta, pero queda así, porque la incertidumbre genera peores efectos. Es una opción, ¿no es cierto? Lo cierto es que la Corte Suprema ha fijado una posición en un tema absolutamente, digamos, casi instrumental sobre qué plazo debe aplicarse y qué pretensión es, pero con un trasfondo con un trasfondo conceptual muy rico, que lamentablemente no ha sido adecuadamente abordado porque se ha hecho una amalgama de citas y de autores no siempre coherentes, ¿no? Interpretar el Código del 36 a partir de la teoría del negocio jurídico, por ejemplo, trae ya ciertas consecuencias, ¿no? Entonces,
Pero más allá de todos los defectos anotados, se ha fijado una posición y esa posición va a servir de un punto de referencia, ¿correcto? Ese punto de referencia es válido, o sea, válido formalmente, puede ser incorrecto desde el punto de vista teórico, las resoluciones judiciales están sujetas a crítica y deben criticarse porque con la crítica se mejora, ¿no es cierto? Pero como pueden ustedes ver del material que sobre el particular se ha escrito, no hay posiciones unívocas de lo que yo les he dicho ya. Algunos dicen que impugnabilidad es otro supuesto de invalidez, otros dicen de la inexistencia, ¿no es cierto? No hay posiciones unívocas. Entonces, la posición asumida por la Corte Suprema es una más, sujeta a crítica, como efectivamente me estoy permitiendo hacer, pero si algún beneficio trae es que zanja una situación de incertidumbre. Para bien o para mal, nos guste o no, zanja. Y yo creo que esto durante un corto plazo, o mediano plazo quizás, va a mantener ese criterio. Sin embargo, como ya se nota en el ambiente académico, en los autores, etcétera, ha alborotado el cotarro, porque hasta antes de este pleno casatorio el tema muy poca atención había merecido y no se habían desarrollado todas estas perspectivas de análisis. Ahora han salido a la luz. Estas perspectivas de análisis definitivamente van a enriquecer cualquier otras resoluciones futuras hasta que alguien se anime a apartarse de esto, a hacer un mayor desarrollo. Probablemente la misma Corte Suprema defina temas como la impugnación de acuerdos por terceros, por ejemplo, ¿no? En que entonces ahí va a tener que decir, bueno, sí, pues, para el asociado el artículo 92 y para el tercero el 219 del Código Civil, de repente lo dice. O de repente a partir de esa manifiesta incongruencia dice, no, un momento, esto hay que repensarlo. Y lo puede enmendar si así lo considera, ¿no? Muchas gracias por su atención, disculpen la extensión. Cedo en el uso de la palabra al doctor Beltrán Pacheco por unos comentarios finales. Muy buenas noches. Ante todo quiero pedir disculpas porque parece que fui el invitado a la fiesta y me estoy quedando hasta el final, ¿no? Como dicen esos invitados que se quedan hasta cerrar la fiesta, ¿no? Y pido disculpas también porque voy a ser breve, porque no quiero agobiar a los 26 asistentes que han quedado vivos. Y en segundo lugar, ante todo, felicitando la intervención del doctor, pero como decía el maestro José Lombra Andiarán y además Fernando de Trasenís cuando le escribió su libro Responsabilidad Extracontractual, a veces es parte del respeto también discrepar y me temo que voy a terminar mal la fiesta porque voy a discrepar no solo con la Corte Suprema, sino con algunas ideas que han sido vertidas. Miren, el quid del asunto está así, y lo hemos conversado con muchas personas que estamos involucrados en el tema del negocio jurídico. El quid del asunto está que la culpa la tienen los asesores de la Corte Suprema. Y les voy a decir, porque conozco la historia, muchos de estos asesores han sido estudiantes nuestros en posgrado. Tal es el caso que toda esa primera parte de este quinto pleno casatorio es un plagio de los cuadernos de pregrado de las cátedras que hacemos en distintas universidades. Es decir, han cogido el cuaderno de negocio jurídico y han dicho, tipealo. Y han puesto toda esa parte de situaciones jurídicas, de ventaja, de desventaja, todo lo que concierne a la teoría normativista, voluntarista, preceptiva, la distinción entre negocio jurídico, otro jurídico, sentido estricto, hecho jurídico, es lo que enseñamos en pregrado. Sobre la teoría del negocio jurídico, y alguien dijo, bueno, ya hay que darle cierta existencia a todo esto, cópialo, pégalo. No sé si los señores de la Corte Suprema, con mucho respeto, lo leyeron y dijeron, esto va o no va. Creo que se dejaron llevar por, qué bonito, qué interesante, 50 hojas de esto. Y no se dieron cuenta que es una copia de lo que los cuadernos de pregrado se hacen hoy, siguiendo a Bigliazzi, Natoli, Busnelli, Breccia, Werner Flume y a otros autores italianos y alemanes. ¿Y qué pasa? Si uno estudia teoría del negocio jurídico, se daría cuenta los graves defectos en que se ha incurrido por simplemente copiar. Es como cuando un estudiante universitario manda a hacer su trabajo al tipeador del frente
Y el tipeador de frente no sabe nada de lo que concierne a lo que está escribiendo y lo escribe. Pero después vienen los problemas, porque para poder escribirlo tienes que darte cuenta qué estás poniendo. En Alemania existe una categoría llamada impugnación. Y esa categoría llamada impugnación en Alemania engloba todo. Engloba todo. Engloba desde la ineficacia estructural, desarrollada por ellos en la nulidad y anulabilidad y la inexistencia, que en realidad le dicen nulidad relativa, nulidad absoluta y inexistencia, y la ineficacia funcional, reversión, revocación, retracto, inoponibilidad, caducidad, reversión, son como 6 o 7 categorías que desarrollan. Entonces, ¿qué pasa? El tema es como tomar una doctrina extranjera para una realidad distinta y traerla al Perú y forzarla para aplicarla. En nuestro país, ¿qué existe? En nuestro país existe la categoría de la nulidad y anulabilidad dentro de lo que es la ineficacia estructural o invalidez, porque el nombre es invalidez en el Código Civil peruano, y existe el retracto, existe la caducidad, existe la rescisión, lesión, por ejemplo, existe la revocación, por ejemplo, en los actos de apoderamiento, en el tema de la donación, existe la inoponibilidad, 195 del acto jurídico, fraude del negocio jurídico en realidad. Existen una serie de categorías reguladas de manera dispersa. ¿Por qué? Porque estas categorías fueron tomadas principalmente de la corriente italiana que copia a los alemanes. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Se lo voy a resumir muy concretamente, para lo cual voy a hacer un ejemplo, por favor. Imaginemos que todos los 29 que hemos quedado, porque sumamos los miembros de la mesa, vamos a formar una asociación, cuyo nombre se va a llamar Asociación Anabel. ¿Para qué? ¿Cuál es el objeto social de la Asociación Anabel? Es la difusión de películas de terror y de horror. ¿Ya? Entonces, algunos miembros de esta asociación, vamos a poner pues algunos señores de la mesa, se reúnen y toman un acuerdo. Tomar parte del patrimonio de la asociación, no para difundir actividades de horror ni de terror, sino para difundir actividades propias de deportes, porque ellos son amantes del fútbol, que está en crisis a partir de lo que ha pasado el día de hoy, un antes y un después, y quieren dedicar todo ese dinero al fútbol. Oiga, un momentito, el objeto social no era para fútbol, era para películas de horror. ¿Y qué pasa con ese acuerdo? Ese acuerdo está transgrediendo el estatuto, porque hay un objeto social propio de lo que hemos decidido nosotros. Ese es el escenario 1. ¿Ya? Escenario 2. El escenario 2 es que todos nos reunimos, como somos amantes del terror y del horror, y hemos decidido secuestrar personas, ese es nuestro acuerdo, secuestrar personas, matarlas y filmar sus asesinatos. Como vivimos del horror y del terror y nos encanta la sangre, ¿ya? Así como como Hostal, vamos a matarlos y vamos a filmar las muertes. Ese es nuestro acuerdo. Y viene la pregunta, ¿es igual el primer y el segundo de los acuerdos? Y ahí está el punto. El primer acuerdo transgrede el estatuto, que es propio del interés privado de los involucrados en la asociación. Por eso que la impugnación de ese acuerdo lo puede hacer un asociado que ha dicho no estoy de acuerdo y lo hizo saber en el momento, o no participó del acuerdo. Mientras que el otro ya transgrede normas de orden público y de buenas costumbres, normas imperativas. Nadie puede quitar la vida de otra persona. Trasciende cualquier tema de estatuto, intereses privados, ya afecta un interés público. Por favor, no podemos pensar que ambos acuerdos se puedan afectar de la misma manera. Por eso que el primero de los acuerdos de la actividad deportiva y todo ello, yo estoy plenamente de acuerdo que puede irse por el artículo 92. Pero el segundo no.
De ninguna manera. El segundo tiene que irse por nulidad del negocio jurídico. ¿Por qué? Porque no es un acuerdo que involucra o afecta los intereses de los asociados. Está afectando los intereses inmanentes, esenciales de la sociedad. Qué miedo una asociación que mate gente. Punto y aparte. Decir que la categoría de impugnación, lo dice el Pleno, se puede asimilar a la anulabilidad, desde mi perspectiva, también es un error conceptual de la Corte Suprema. Vamos a ponerlo así. Si yo celebro un acuerdo yo celebro un contrato con el doctor y le digo que este bien tiene determinadas características, es de oro, y en el fondo no es oro, sino es pirita, y él cree que es oro y celebra el contrato pensando que es oro, hay un supuesto clarísimo de anulabilidad por error, que en este caso no sería error, sería dolo, porque yo lo induje a error a él. Es decir, es un defecto estructural del negocio. Pero en el caso de las asociaciones no hay defectos estructurales, hay defectos de vinculación de los acuerdos. Es como cuando un representante se excede de las facultades conferidas. O sea, que los miembros de una asociación adopten acuerdos más allá del estatuto es como cuando un representante adopta un acto, realiza un negocio más allá de las facultades conferidas por el poderdante o el representado. Eso es un supuesto de ineficacia funcional, lo que se conoce como inoponibilidad. Por tanto, no se puede confundir la anulación o anulabilidad con la inoponibilidad. Por eso que en Alemania sí sería coherente esto. ¿Por qué? Porque la categoría de impugnación aborda tanto la nulidad, la anulabilidad como la inoponibilidad. Para Alemania eso está perfecto, porque ese es su sistema. Pero en el Perú no, porque no es lo mismo nulidad, anulabilidad e inoponibilidad. Es como que se diga que los actos realizados por el representante, excediéndose de las facultades de la representación, son anulables. No son anulables, son inoponibles. Artículo 161 del Código Civil. Por tanto, me parece que acá hay un grave error de parte de la Corte Suprema. Y de errores conceptuales. Aplicar las reglas de la interpretación porque se dice que son dos acciones similares y hay que primar la especial, tampoco, pues porque ya estamos diciendo que no se puede confundir con la nulidad, porque esto trasciende los intereses propios de los asociados, y en segundo lugar no se puede confundir con las ineficacias estructurales porque tampoco se puede vincular a la anulabilidad, por lo que no se puede hablar de regla de la especialidad cuando los escenarios son completamente distintos. Completamente distintos. Entonces, ya lo he dicho en otras oportunidades, yo le augurio a este pleno casatorio corta vida, porque si bien es importante toda la teoría que ha desarrollado y todo lo demás, es tan útil como cuando un alumno me presenta un trabajo de investigación que dice que es de él y no es de él porque es una copia de libros. Nosotros estamos esperando solamente la oportunidad, y se lo digo a nombre de un sector de la Escuela del Derecho Civil, estamos esperando únicamente la oportunidad de que haya un nuevo pleno o que haya cualquier proceso en la Corte Suprema y en grupo vamos a ir a bombardear el quinto pleno casatorio hasta que ellos tomen decisiones evidentes de corrección en ese contexto. Es importante que la jurisprudencia interprete, evidentemente, yo no dudo, me parece fenomenal que en la magistratura, yo tengo una hermana magistrado, interpreten, analicen, porque así se enriquece el derecho. Pero yo lo que pido simplemente como corrector del Consejo Nacional y de la Academia, que haya coherencia
coherencia en el pensamiento, consistencia en el pensamiento. No se me puede decir en la parte considerativa A y en la parte resolutiva B o no A, porque eso rompe la argumentación jurídica. Y particularmente, insisto, me parece que felizmente en el Perú la jurisprudencia de la Corte Suprema no es vinculante. Y lo digo así, la del Tribunal Constitucional sí. Vinculante lo es, como bien lo dijo el doctor al inicio cuando explicó sobre esa crisis que tenía al momento de exponer, es vinculante moralmente para los miembros del Poder Judicial, porque evidentemente dentro del grupo de los jueces no sería muy bien visto que un magistrado vaya contra la Corte Suprema que ha tomado un trabajo de investigación en esto, se supone. Pero también se sabe que los jueces se pueden apartar con fundamentos. Yo sé que hay varios que ya se están animando a apartarse de esto. No sé si el doctor Rivera está en esa línea de apartamiento, ¿no? Pero bueno, es propio del derecho es esto, los distintos lenguajes, distintas maneras de enfocarlo, ¿no? Y eso es encomiable. Y más encomiable es que ustedes hayan soportado estar hasta las 10 de la noche prácticamente, hablando de estos temas jurídicos y especialmente aguantando un cascarrabias como este expositor, que lejos de traer la paz en la tierra, a veces trae un poco de confrontación respetuosa, académica. Y bueno, ante todo, no quiero extenderlo más, yo también estoy al borde del colapso neuronal, de repente estoy hablando por eso así, ¿no? Y agradezco esta participación, felicito al doctor por su acuiciosa investigación y análisis. Ya nos veremos, entienderé, en Arequipa, porque viene el congreso en Arequipa de la magistratura, ¿no? El Poder Judicial en Arequipa. He sido invitado, imagínense, no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar, todavía no he decidido qué tema voy a hablar, pero me han invitado, bueno, voy a estar ahí, ¿no? Me han invitado y voy a estar en la primera semana de diciembre en Arequipa. Señores, yo sé que no han habido preguntas durante el tiempo que hemos estado en estas mesas y yo que he estado en la 1, la 2 y la 3, yo lo suelo hacer y perdón por romper un poco el protocolo, pero si quieren tener un contacto con este expositor, escríbame a mi correo electrónico, yo no tengo ningún problema y intercambiaremos algunas líneas. Es consultorabeltranpacheco@yahoo.com, consultorabeltranpacheco@yahoo.com. Con todo placer, presto a intercambiar puntos de vista con ustedes, para bien o para mal, no sé, eso es lo bueno del derecho, ¿no? Y bueno, si ha sido filmada esta conferencia, avíseme si va a salir en YouTube, porque siempre salen en YouTube mis conferencias y yo nunca me he dado cuenta de ello, ¿no? Y para poder verla, ¿no? Porque no las veo normalmente en algún entorno. Y agradezco a la Universidad San Martín de Porras, agradezco a la persona del doctor, los doctores, por la invitación a este profesor y renuevo mis votos de volver a venir cuando ustedes gusten y ayudarlos en todos esos temas que importan al desarrollo jurídico. Muchas gracias. Con estos comentarios finales convocados para el día de mañana, las mesas que corresponden al día de mañana son los contratos civiles modernos, existen, y el tema de la responsabilidad civil. Convocados entonces para mañana a las 6 de la tarde. Muchas gracias, muy buenas noches.